Muy buenas noches a todos y bienvenidos al curso gratis Investigación y Cómputo Forense. Hoy en la clase número 3, Investigación Forense, hoy viernes 28 de mayo. Miren qué rápido ha pasado esta semana, ya nos encontramos en la clase número 3, la penúltima clase previa, ¿no?, a la sesión final, la clase 4, Descubriendo el Criminal, que va a ser el lunes 21 de mayo. Muy importante, por favor, unirse a esta clase porque es la clase más importante donde vamos a dar cierre a todo el caso que hemos ido recorriendo a lo largo del curso, ¿sí? De nuevo, para los que recién se unen, mi nombre es Fernando Conilla, experto en ciberseguridad y fundador de Seguridad Cero, la comunidad de ciberseguridad más grande de toda habla hispana. Puedes unirte a esta gran comunidad a través de los enlaces que vas a encontrar en nuestros grupos de estudio. Estos enlaces, tanto a Facebook como Telegram, les van a dar acceso a esta super comunidad llena de profesionales de este sector. El día de hoy nos acompaña una verdadera experta en este tema, Ingrid Santiesteban. Ingrid es experta en la investigación de delitos informáticos, forense digital, auditoría y riesgos de TI para diferentes sectores, instructor en Seguridad Cero y cuenta con un máster en informática forense y seguridad de la información. Asimismo, está certificada a nivel internacional como investigador digital forense. Entonces, Ingrid, te dejo el control de la clase número 3. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos. Pues ya llegando a la clase número 3, la parte de la investigación forense. Nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar acompañándonos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ustedes, si logran ver, por favor, mi pantalla en este momento. Perfecto, vemos tu pantalla. Sí. Excelente. Bueno, entonces, como les comentaba, ya estamos en la clase número 3, ya hemos pasado por varias etapas, iniciando por las fases del cómputo forense, luego pasando al tema de lo que es la escena del crimen, todo lo que compete a lo que es la identificación de los indicios, identificación del área y de los equipos, y ahora pasamos a la parte propia de la investigación forense. Ingrid, por favor, para que vuelvas a compartir tu pantalla. Muy bien. Voy a volver a compartir. Deme un segundo. ¿Qué? ¿Me avisas, Fernando, si logras ver mi Un segundo para confirmarte. ¿Tú me confirmas, por favor? Si se logra ver ya mi pantalla que estoy compartiendo en este momento. Listo, ahora sí se ve. ¿Listo? Ok. Bueno, les comentaba referente al tema de la introducción al análisis forense. El concepto de análisis forense digital hace referencia a un conjunto de procedimientos de recopilación y análisis de evidencias que se realizan con el fin de responder a un incidente relacionado con la seguridad informática y que en ocasiones deben de servir como prueba ante un tribunal. Ante este procedimiento se pretende responder a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quién? y ¿cómo? Esta fase entonces es al momento que nosotros ya tenemos los indicios, ya procedemos a analizar todo aquello que nosotros hemos recolectado, con el objeto, como indica acá, de poder identificar qué es lo que sucedió, dónde, cuándo, por qué, y quién y cómo, ¿verdad? Son una de las preguntas muy básicas que se tiene que hacer un investigador forense al momento de iniciar con el proceso de análisis de todas aquellas imágenes forenses que han sido capturadas. Estamos hablando tanto de imágenes forenses de equipo de cómputo como extracción de indicios propios de información, ya sea de teléfonos móviles,
puede ser incluso de una tarjeta micro SD, de una cámara, y así, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas evidencias, muchos indicios en este tipo de equipos. El análisis forense como tal también comprende de ciertas fases, así como el conjunto del cómputo forense, pues también presenta ciertas fases para poder implementarlo. El análisis también lo tiene. Por ejemplo, acá vemos cuatro fases del análisis, iniciando con el tema de la preservación, el cual corresponde a la fase en la que se debe de garantizar que no se pierdan los indicios que deben ser recopilados para su posterior análisis. Yo les platicaba anteriormente la importancia de llevar una correcta cadena de custodia y de poder proteger todos aquellos dispositivos y toda aquella evidencia que nosotros ya tengamos en nuestro poder, porque esta es la base de nuestro análisis para poder llegar a un resultado. Entonces, esta preservación de los indicios y de todos aquellos equipos que están involucrados en la investigación es algo muy importante y que debemos de tomar muy en cuenta. La parte de la adquisición se refiere a la forma de cómo nosotros llevamos a cabo esa adquisición de información. Esta fase pues corresponde a esta recopilación de indicios. Ya nos referimos propiamente a la extracción de esas imágenes forenses que nos van a servir a nosotros para poder analizarlas. La parte de análisis es el examen de los indicios recopilados. Acá ya entra más el trabajo del informático forense en la parte técnica, utilizando diferentes herramientas, equipo especializado muchas veces, equipo tanto de hardware como de software, para poder realizar el análisis de toda esta información. Recordemos que es muy importante tener muchos conocimientos técnicos. Miren, el técnico forense, el informático forense tiene que conocer incluso del lenguaje de programación, de tema de redes, eso es algo muy importante, toda la parte de redes, seguridad de la información también. Es una rama muy amplia la que debe de conocer el investigador forense, incluso también estar familiarizado con el tema legal, ¿verdad? Todo el tema de leyes y todo esto, pues es algo que el investigador forense debe de tener conocimiento. La documentación es documentar todos y cada uno de los pasos realizados durante el proceso. Al iniciar nosotros con la parte del análisis, es importante destacar que nosotros tenemos que documentar todo lo que vayamos haciendo, porque recordemos que una de las partes importantes dentro de este proceso es que nosotros vamos a presentar un informe final donde van a ir los resultados de todo lo que nosotros vayamos realizando. Y dentro de estos resultados, pues van a ir las evidencias, ¿sí? Fotográficas, datos que hayamos extraído, capturas de pantalla de todos los procesos que hayamos realizado. Todo esto va a ir incluido dentro de una documentación. Por eso es muy importante documentar todo, tomando en cuenta que datos muy básicos a considerar es, por ejemplo, fechas y horas, ¿verdad? Fecha de inicio, fecha de final de un examen que se vaya a realizar, quién lo está realizando y todo esto, ¿sí? Son datos que poco a poco y más adelante pues vamos a ir viendo que tienen su importancia. Y luego encontramos la fase de la presentación, explicar de una manera clara el proceso que se ha llevado para la obtención de las evidencias. Ya cuando nosotros como investigadores forenses terminamos con nuestra tarea de análisis y hemos llegado a una conclusión, tenemos que realizar un informe. Este informe, si va a ser presentado ante un juez o ante algún abogado, tenemos que realizarlo de una forma, por decirlo, clara para que ellos lo puedan entender. En ocasiones, utilizar muchos tecnicismos o muchas palabras técnicas pueden llegar a confundir o otras personas no lo van a comprender. Entonces, lo ideal acá es hacer dos informes, ¿sí? Un informe técnico donde nosotros indiquemos
todo lo que realizamos, allí ya podemos utilizar nosotros todos aspectos técnicos, indicar temas de software, temas de hardware, etcétera, ya con el lenguaje propio de un informático, y un informe gerencial en el cual vamos a presentar el resultado de todo nuestro trabajo. Este informe gerencial pues ya tiene que ser con un lenguaje no tan técnico para que pueda ser entendido por una persona que no tenga mucho conocimiento de tecnología, pero que va a tener alcance a ¿verdad? Aquí podemos hablar de un juez, incluso de una persona que está dentro del juicio, alguien que quiere tener a la vista a qué se concluyó en el análisis. Entonces, estas serían unas de las fases que nosotros vamos a incluir dentro del análisis forense. Hablemos ahora de tipos de análisis forense digital. Se puede crear una clasificación de tipos de análisis forense digital en base al área específica dentro de tecnología, de información, hacia donde se encuentre orientada. Teniendo en cuenta este aspecto, se pueden identificar 3 tipos de análisis. Acá pues hay más de 3. Yo consideraría incluso que hay más tipos de análisis forenses. Por ejemplo, el primero, análisis forense de sistemas, tanto sistemas operativos Windows como OS X, Linux, etc. En esta parte ya el investigador forense pues se centra específicamente a este tipo de análisis, es decir, orientado totalmente a investigar el sistema operativo. Recuerden de que cuando inicialmente al investigador forense se le entrega el caso, tiene muy detallado el requerimiento que se necesita, con tal de que el investigador no vaya más allá o no delimite mucho el objetivo de la investigación. Si esta investigación se refiere únicamente al tema de análisis del sistema operativo por tal razón, ¿verdad? Ya sea para encontrar algún tipo digamos, de malware o evidenciar que hubo algún tipo de acceso, pues el investigador forense se va a centrar en esa situación, utilizando las herramientas que posee y llegar a un resultado, ¿verdad? A una conclusión de esta investigación específica del tema de sistema operativo. Existe también análisis forense de redes y telecomunicaciones. Son otros casos que pueden llegarse a tener y creo que son unos de los también muy importantes. Por eso yo les comento que el investigador forense tiene que tener conocimiento técnico también en redes, tema de seguridad de redes, para poder determinar que existió en una comunicación entre 2 equipos dentro de una red también o mediante internet, un acceso no autorizado a un dispositivo, ¿sí? Encontramos también análisis forense de dispositivos móviles. Este ahora ha sido uno de los campos más amplios debido a que mediante un teléfono, un smartphone, nosotros podemos realizar cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, mandar mensajes como anónimo o tratar de interceptar algún teléfono, etcétera. Incluso el tema muy típico de la extorsión, ¿verdad? O de intimidación, como el tema del ciberbullying, etcétera, que está muy de moda también. Pues este tipo de análisis de dispositivos móviles es otra rama, otro tipo de análisis que dentro del tema de forense digital viene siendo uno de los más realizados últimamente, ¿verdad? Por el tema del avance de la tecnología y que los teléfonos pues ya son como unas computadoras también. El análisis forense de memoria volátil ya se basa específicamente en el análisis propio de un volcado de memoria que se ha realizado de un equipo de cómputo en específico. Cuando es solamente la investigación gira, por ejemplo, hacia un solo equipo, ¿sí? Cosa que puede darse también, no a una gran cantidad de equipos, sino que puede estar involucrado un único equipo. Entonces, aquí ya entra más a fondo el tema de una investigación propia a la memoria volátil, a la copia de disco duro, ¿sí? A todo, digamos, verificando qué accesos se tuvieron en ese equipo, qué procesos se han corrido, accesos, si hubiera un acceso remoto, etcétera, ¿sí? Son
son algunos aspectos que se toman dentro de este tipo de análisis forense digital. Y también, si ustedes se dan cuenta, el informático forense también tiene que conocer del tema de dispositivos móviles, ¿ve? Incluso ahora sería como un plus para el investigador forense conocer un poco acerca de los sistemas operativos Android y Apple, ¿verdad? Adentrarse más a investigar cómo están estructurados estos sistemas operativos, cuáles son las debilidades que estos sistemas operativos pueden llegar a tener, porque agarrándose de esas debilidades es que muchas veces los delincuentes pues pueden ellos tener acceso a los dispositivos. Bueno, para el tema de un análisis, ¿sí? El investigador forense puede apegarse a una metodología. Acá vamos a ver algunos estándares que ya existen, ¿sí? Pero no son los únicos que se pueden tomar en cuenta. Digamos, en una organización o una entidad de investigación propia pueden generar su propia metodología, es decir, el proceder para el análisis, pues es un documento que lleva una serie de fases o de pasos para poder realizarlo. Es importante que se tenga ese documento, ¿verdad? O esa metodología que utilizaron para llegar al resultado que se obtuvo. Y ahora, ¿por qué? Porque muchas veces en la parte legal, en la parte de una defensa en un juicio, regularmente se solicita al investigador forense o a la persona que hizo este tipo de investigación qué metodología utilizaron, ¿verdad? Lo ideal es contar con una metodología propia dentro de la institución o referirse a metodologías o estándares que son a nivel internacional y que obviamente pueden apegarse al actuar del investigador. Entonces, existen diferentes metodologías o guías a la hora de realizar un análisis forense. Si bien todas tienen aspectos comunes, tomándose como referencia acá para este webinar, el RFC 32271, lo pueden buscar ustedes en internet así con ese nombre, el cual son las directrices para la recopilación de evidencias y su almacenamiento. En esta guía ustedes lo que van a encontrar es todo el proceso de actuación y las pautas que se deben de seguir a la hora de realizar un análisis de ese tipo. Es decir, este documento contiene toda aquella información que puede seguir el investigador a la hora del proceso de su investigación forense digital. Encontramos también otras metodologías. Está esta UNES 71506, metodología para el análisis forense de las evidencias electrónicas, ¿sí? Es un documento que también ustedes pueden buscar en internet. Hay muchos sitios que refieren a esto, ¿verdad? Mucha información que les puede servir a ustedes como lectura y para conocimiento. También está la ISO 27037-2012, el cual trata de las guías para identificación, recolección y adquisición y preservación de evidencia digital. También es muy importante que ustedes lo conozcan y lo investiguen. Pues de todo esto también el investigador forense tiene que tener conocimiento, ¿sí? De la existencia de todas estas guías y estar él actualizado también, ya sea a cambios de guías o al surgimiento de modificaciones incluso de las propias guías. Más o menos para darles un pequeño resumen de lo que cada una de estas significa, la famosa norma UNE 71506-2013, acá pues está una dirección de internet donde la pueden buscar o incluso ustedes lo pueden en su navegador y pues encuentran mucha información. Esta norma ha sido elaborada para definir el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de las evidencias electrónicas, complementando todos aquellos otros procesos que conforman dicho sistema de gestión de las evidencias electrónicas, según se describe en las partes de la norma, ¿sí? Entonces, acá se refiere a lo que realiza la norma, ¿verdad? ¿Qué apoyo puede dar esta norma al investigador forense? Incluso a una propia entidad que quiera dedicarse al tema de forense, ¿sí? La norma, pues, tiene también los pasos a seguir
para la elaboración de la investigación, ¿verdad? Entonces acá se muestra una pequeña imagen de cómo es que esta norma pues va detallando los pasos, ¿sí? Para el tema forense. Sí tenemos la parte de relevamiento de la información, la recolección, adquisición de datos volátiles, ¿sí? Vemos otros datos como, por ejemplo, características de equipos, recaudación de equipos, obtención de datos, cadena de custodia, algo muy importante, adquisición de medios de almacenamiento, labores periciales, garantía de la autenticidad de la evidencia, ¿sí? Asegurar la confiabilidad de la evidencia y elaborar un informe de la evidencia examinada. Es algo más o menos donde está un ejemplo de cómo esta norma pues ve el proceso y cómo lo muestra, ¿sí? Ahora, resumiendo un poco referente a la ISO 27037-2012, pues esta norma viene a renovar a las antiguas, a la famosa RFC 3227, que es de la que yo hablé inicialmente, estando las recomendaciones de la ISO 27037 más dirigidas a dispositivos actuales y están más acorde con el estado de la técnica actual. Es decir, es una actualización de esta norma anterior, ya que obviamente incluye nuevas tecnologías y todo el tema de nuevos dispositivos, ¿sí? Esta norma está claramente orientada al procedimiento de la actuación pericial en el escenario de la recogida o la recolección, identificación y secuestro de la evidencia digital. Lo único que no incluye es en la fase del análisis propia de la evidencia, pero sí nos da y nos orienta en los procedimientos anteriores a ello. Entonces, yo se las recomiendo que lo busquen y que lean, porque realmente sí es de mucha importancia para el conocimiento del investigador forense. En esta norma, pues, vemos alguna tipología de dispositivos de los que trata, ¿sí? Habla de equipos y medios de almacenamiento y dispositivos periféricos, sistemas críticos de alta exigencia de disponibilidad, ordenadores y dispositivos conectados en la red, dispositivos móviles, sistemas de circuito cerrado de televisión digital. Aquí pues ya es un poco más amplia la gama de dispositivos a analizar y que entran dentro del tema del análisis, de la investigación forense. Bueno, todo esto que hemos visto pues es una parte importante en la parte de análisis, ¿sí? Porque recordemos que para nosotros los investigadores forenses es importante tener también conocimiento de bases documentales que existen, no solo la parte práctica, sino que la parte teórica también es muy fundamental, porque nosotros tenemos que leer mucho, tenemos que aprender mucho y tener conocimiento de muchas normas, incluso de leyes, como les comentaba, de las leyes vigentes que están en el país en donde reside cada uno, más que todo por el tema digamos, del tema de delitos informáticos. Es decir, en el país de cada uno, pues existen leyes que clasifican a los delitos informáticos de diferente. En un país, un delito informático que está pues no lo es o no está registrado como tal. Entonces ahí es donde yo les comentaba en otro webinar que esto pues ya viene a poner un tipo de limitante porque no sabemos cómo reportar incidentes. En el caso del usuario final, por ejemplo, cómo reporta un incidente de este tipo si en su país no está tomado como un delito. Entonces, son cosas que son limitantes que va encontrando el investigador. Bueno, continuando con el tema del caso práctico de la empresa comercial, se procedió a generar el volcado de memoria de los equipos de cómputo involucrados y una imagen de disco duro. Recuerdan que el día de ayer, haciendo uso de este software FTK Imager, les mostré cómo es el procedimiento de generar un volcado de memoria, ¿sí? Y
una copia de imagen de disco duro. No lo realicé en vivo por el tiempo, ¿verdad? Porque lleva su tiempo este volcado, y el disco duro, ¿verdad? Por la capacidad del disco, pero ustedes lo pueden realizar en su casa, con su equipo, y para obtener, incluso para que ustedes posterior a ello, pues analicen estas imágenes y puedan ir encontrando información, practicando, ¿verdad? De cómo es que se busca información en este software. Bueno, en este caso vamos a analizar la información relevante con el objeto de tratar de definir o de encontrar algunos aspectos. Identificar algún tipo de cuenta de usuario, identificar posibles conexiones remotas o VPN, ¿verdad? Determinar archivos eliminados y carpetas en la imagen de disco duro, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a esta parte práctica. Solamente para ello, entonces, voy a descompartir por un momentito mi pantalla y voy a volver a compartir en un momentito. Muy bien. Voy a compartir nuevamente para que ustedes puedan ver mi pantalla. Entonces, solo quisiera confirmar que me puedan decir si logran ver mi pantalla. Si me logran ver, pues vamos a continuar con la explicación. Bueno, entonces, yo ya tengo acá abierto el entorno del Access Data FTK Imager, ¿sí? Que es la herramienta que vamos a utilizar para realizar el análisis, ¿sí? Yo en esta carpeta de acá, que se llama Imágenes Forenses, ¿sí? Tengo yo alojada la imagen de disco que se extrajo y la imagen de memoria. Entonces, vamos a analizar primero la imagen de memoria, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá nosotros al programa, al FTK Imager, y vamos a llamar la imagen de memoria. El procedimiento es el siguiente. Ustedes se van acá a la pestaña File, le van a decir agregar una evidencia. Como en este caso es una imagen la que nosotros vamos a analizar, le decimos que es un archivo de imagen. Le damos siguiente y aquí vamos a buscar, a localizar dónde está el archivo de memoria. Aquí tengo entonces esta es mi imagen de mi volcado de memoria que yo realicé. Le voy a dar acá en abrir y acá se nos va a mostrar. Entonces, de este lado me va a mostrar el arbolito de la evidencia, ¿sí? Aquí tengo yo, esta es la memoria, ¿sí? La imagen de memoria. Aquí me muestra, por ejemplo, si hubieran algunos archivos o documentos, aquí me los va a listar. Y esta es la parte donde nos muestra muchas veces en hexadecimal algunos aspectos importantes, y aquí es donde nosotros vamos a ir encontrando algunas características o nombres de usuario, etcétera, que nos va a servir a nosotros para nuestro análisis. Y de este lado, pues, lo que nos muestra son algunas características de los elementos que vayamos encontrando. Bueno, para facilitar aquí la búsqueda, porque es un poquito tedioso realizar búsquedas de este tipo, yo lo coloco acá, en mostrar solamente texto, aunque déjenme decirles que estos datos hexadecimales también son muy importantes porque muchos formatos de documento pues ya están definidos con este tipo digamos, de hexadecimal. Son formatos hexadecimales que identifican cierto archivo, y más que todo cierto tipo de archivo, ¿sí? Pero para facilitarnos le vamos a decir que nos muestre texto. Bueno, para buscar acá, lo importante es utilizar parámetros de búsqueda. Entonces yo aquí en este mi bloc de notas coloqué algunos parámetros básicos que vamos a utilizar para buscar aquí dentro de la memoria, ¿sí?
El primero es, vamos a buscar algún posible nombre de usuario, ¿sí? Vamos a ver por el tema del tiempo que nos alcance para poder encontrar al menos algo, ¿sí? Bueno, entonces aquí le damos aquí en buscar. Entonces nosotros colocamos, por ejemplo, username para buscar algún nombre de usuario existente y le damos en encontrar, ¿sí? Es importante ver, analizar no solo esta parte, sino que ustedes van viendo que va apareciendo más información referente a esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí me habla de un username, de un string anónimo, username, etcétera. Todo esto nosotros lo vamos a ir analizando poco a poco. Es un poco, hay que tener mucha paciencia como investigador porque todo esto hay que irlo analizando, ¿sí? Y van a ir encontrando ustedes más información media vez vayan ustedes buscando. Para seguir con la misma búsqueda, ustedes solo presionan F3 y les va encontrando pues todo lo relacionado con username, ¿sí? Username Network Service, ¿sí? Vamos viendo algunas, estos son más que todo, recuerden de que estamos analizando una imagen de memoria, es decir, todo lo que quedó en memoria mientras la computadora estaba encendida, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, accesos a algún recurso, ¿sí? Accesos remoto de lectura. Este tipo de información, lo importante es de que, por ejemplo, ustedes cuando vayan encontrando algo importante, lo vayan copiando y lo vayan pegando en un subbloc de notas para después ya individualmente ir analizando lo que ustedes van encontrando y así van a poder analizarlo de mejor forma, porque es a veces un poco cansado ir buscando de esta manera, ¿sí? Y también es un poquito largo de buscar. Esta es una forma, digamos, de buscar nombres de usuario. Muchas veces aparecen ahí nombres de usuario, etcétera, ¿verdad? Aquí hay un usuario administrador, ¿sí? De sistema de Windows. Por ejemplo, miren acá, aquí me aparece un nombre de dominio, un usuario de dominio. Vamos a ver, administración local, Petromarket, username administrator, ¿sí? Estos datitos, así como estos, son muy importantes porque ya nos dan cierta información, ¿verdad? De un usuario de dominio que se llama así, Petromarket, ¿sí? Un usuario administrador, etcétera, cositas así, son las que nosotros vamos a ir buscando. Veamos el otro parámetro, por ejemplo, el nombre del equipo, computer name, ¿sí? Y con control F yo hago otra búsqueda, ¿sí? Otra búsqueda. Computer name, si se dan cuenta, acá me muestra el nombre de un equipo de este podría ser el nombre de un equipo, le vamos a dar con F3 nuevamente, ¿sí? Computer name, vamos a seguir buscando. Así vamos nosotros poco a poco encontrando nombres, ¿sí? Queremos saber el nombre del equipo, ¿verdad? Del equipo donde se extrajo la imagen forense, ¿sí? Y como les digo, es mucha información, es bastante información que el analista forense pues tiene que tener mucha paciencia y tomar en cuenta bastante información que aquí puede estar, digamos, en nuestros ojos y muchas veces pues no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos encontrado un nombre de equipo ahí, yo creo que era el nombre del equipo, ¿sí? Ahí vamos buscando, ¿sí? Y media vez vayamos encontrando un dato interesante, como en el caso que habíamos visto, ese nombre de equipo, entonces lo que se hace es de que se copia, como les digo, y lo guardamos dentro de un bloc de notas, para luego volver nosotros agarremos otro así por temas de tiempo, que ya increíblemente el tiempo se va volando, ¿sí? Por ejemplo, temas de remote access, es otra cosa importante. Es para más o menos tener conocimiento si ha tenido algún tipo de accesos remotos a ese equipo, si en algún momento queda registro
de un acceso remoto al equipo, ¿verdad? Tenemos que buscar hasta que nos aparezca algún tipo, por ejemplo, acá. Vamos a ver, Remote Access. Y es de ir analizando, ¿verdad? Muchas veces nos puede hasta llegar a mostrar algún usuario, algún nombre de usuario o algún equipo que se está conectando, que tuvo una conexión remota, ¿sí? Y es para que lo vayan haciendo despacito, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí es posible que haya existido tal vez algún tipo de un acceso remoto. Como les digo, hay que tener más tiempo y poder analizarlo lo más tranquilos posibles y ir tomando toda esa información que vayamos analizando acá. Veamos uno último como ejemplo y nos vamos a pasar a la parte, por ejemplo, vamos a ver otro parcito. Por ejemplo, el tema de Remote Access, por ejemplo, NetLogon, que es aquí podemos ver si hubo, muchas veces esta nos puede servir, ¿sí? Cuando está habilitado, pues, este NetLogon, muchas veces aquí regularmente lo que se recomienda es pues todo tipo de accesos remotos hacia ciertos equipos, pues hay que tenerlos deshabilitados, ¿verdad? Sí, y podemos ir encontrando aspectos, por ejemplo, de posibles conexiones, ¿sí? Posibles conexiones que se hayan dado, sí, por ejemplo, algún equipo, ¿sí? Un servicio de NetLogon, ¿sí? Etcétera. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, accesos denegados también, muchas veces que pueden ver temas de accesos denegados, ¿sí? Permitir el NetLogon, etcétera. Es importante, ¿verdad? Y aquí podemos ir viendo, y por eso es que a veces toma mucho tiempo este tipo de análisis, ¿verdad? For Security, NetLogon, Secure Channel. Sí, estas pueden ser incluso vulnerabilidades que el equipo pueda llegar a tener, ¿sí? De que también permite algún tipo de acceso. Aquí, por ejemplo, NetLogon Service Starter, ¿verdad? Aquí se inició una conexión, ¿verdad? Esto puede ser también incluso una parte importante, ¿verdad? Podemos tomar captura de esto, incluso capturas y almacenarlo, ¿sí? Y así vamos viendo cada uno. Son distintas, son actividades que nosotros, como los investigadores forenses, pues vamos a ir haciendo y obviamente pues ir aprendiendo también o conociendo algún otro tipo. Miren aquí NetLogon Service, Firewall, sí, tal vez alguna sesión que inició pero falló, ¿verdad? Acá más o menos me da a entender eso, ¿sí? Sí, bueno, entonces es de ir copiando, analizando. Y los parámetros pues pueden ser infinidad, ¿verdad? Nosotros vamos a ir anotando, por ejemplo, temas de seguridad o algún usuario administrador o incluso temas de un query, ¿sí? Administrar o accesos denegados, etcétera, ¿sí? Y podemos así ir nosotros formando nuestra plantilla con posibles palabras para buscar dentro de un análisis y ahí vamos enriqueciendo nuestro análisis, ¿sí? Entonces acá pues una posible, por ejemplo acá habla de algo de un SAN database, ¿sí? De Windows Server, ajá, una cuenta que, cosas así, ¿verdad? Cositas así que vamos viendo, por ejemplo, aquí me habla, miren, este es el nombre de la computadora, algo del dominio, ¿sí? Algo de la base de datos de Windows Server, ¿sí? Etcétera. Cositas así vamos a ir buscando que nos van a dar a nosotros algún indicio de que en algún momento, pues, se trató de ejecutar algún tipo de conexión hacia una base de datos, una conexión remota hacia un equipo, o que el mismo equipo, pues, fue víctima de un tipo de conexión que se realizó hacia el mismo equipo. Todo esto, ¿sí? Entonces, miren por aquí, miren aquí dice, computer account for this workstation, source relationship. Aquí hay muchas cosas, ¿sí?
aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir analizando poco a poco. Bueno, esta es la parte de la memoria, es decir, el análisis, una breve introducción al análisis del volcado de memoria. Vamos a proceder ahora a traernos vamos a remover la evidencia. Cuando terminamos, removemos la evidencia y vamos a analizar en este caso ahora la imagen de disco duro que nosotros extrajimos. Entonces, añadimos nuevamente otra evidencia, ¿sí? También es una imagen la que vamos a analizar y buscamos dentro de nuestra carpeta. Aquí regresamos un poquito y entonces nos vamos a la imagen de disco. ¿Sí? Vamos a ver, creo que la imagen de disco, si no estoy mal, es... permítanme, vamos a ver, imágenes. Sí, yo creo que es esta. Imagen de disco, vamos a probar si es esta. Aquí tenemos la imagen de disco, si se dan cuenta, también nos muestra información más o menos de este tipo. Pero permítanme, yo creo que esta no es la que yo les quería mostrar, sino que es la anterior. Ya que en una imagen de disco, regularmente lo que nos va a mostrar es, por ejemplo, ya el tema de si él encuentra las carpetas, ¿sí? ¿Qué carpetas están en ese disco? Pero estos son algunos registros propios del disco duro, ¿sí? Entonces vamos a ver. Yo creo que esta imagen yo la tengo. Vamos a ver. Denme un segundo. Vamos a ver. Por aquí tenía yo esta imagen. Sí, pero digamos, en sí, la imagen de disco duro lo que nos va a mostrar es, por ejemplo, las carpetas. ¿Sí? Las carpetas que nosotros vayamos, por ejemplo, yo creo que la imagen de disco duro realmente cuando, por ejemplo, una captura de disco, ¿sí? Es decir, una imagen de disco regularmente se nos presenta como un archivo que está comprimido. Ahora, ¿por qué lo muestra así? Recordemos que por el tamaño del disco duro, ¿sí? El tamaño del disco duro, pues no nos va a dejar, digamos, no nos va a permitir a nosotros crear una imagen, por ejemplo, muy grande. Si mi disco duro realmente es una imagen demasiado grande, entonces definitivamente el espacio que va a ocupar esta imagen de disco, pues va a ser, digamos, nos va a afectar en el tema de almacenamiento. Recordemos que nosotros como los investigadores forenses debemos dar con por ejemplo, con un disco externo. Yo les voy a mostrar acá, digamos, un disco externo así como estos, más o menos de 1 tera o digamos de una capacidad mayor, para que cualquier evidencia o cualquier tipo de archivo que ustedes vayan, o imagen incluso que ustedes vayan a extraer, lo vayan almacenando en unidades de estas. Importante también es que estas unidades que ustedes vayan a utilizar para el almacenamiento de sus evidencias sean unidades que se encuentren protegidas. Protegidas, por ejemplo, con una contraseña o cifradas, mejor si son cifradas, ¿sí? Entonces, muy importante a la hora de ustedes hacer el almacenamiento de digamos, de este tipo de evidencias o de indicios que vamos a ir llevando, ¿verdad? Entonces, acá pues yo estoy extrayendo mi imagen de disco al momento que yo lo realicé en el FTK y yo le solicité, hágame una imagen de disco. Él me presenta la evidencia o el indicio comprimido por el tema del espacio, ¿verdad? Entonces, por el tema del espacio. Otra cosa que también yo les quería mostrar es que cuando se genera una imagen de memoria, también crea un documento en donde está toda la parte de digamos, el hash o por decirlo así, digamos, esa firma digital que este archivo lo va a identificar como un único archivo.
pero que también me va a permitir a mí guardar la integridad de este archivo. Si yo, por ejemplo, en esa imagen de memoria que les mostré y que estábamos manipulando, vamos nosotros a eliminar algo o a modificar algo, ya al momento de sacarle nosotros la imagen, por ejemplo, el hash o el MD5 o el SHA-256 de esta imagen, pues definitivamente ya va a ser diferente porque ya alteramos nosotros esta evidencia, ¿verdad? O alteramos en sí el contenido de la misma y entonces ya no es la original y ya no es válida, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Siempre es necesario, pues, contar con el timeline, por ejemplo, o con el código hash de esta evidencia. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se nos descomprimió nuestro disco. Esa tendría que ser la imagen. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Entonces, regresamos aquí. Vamos a eliminar estos porque no me van a servir en este momento. ¿Sí? Entonces, nuevamente me voy acá a archivo y voy a agregar la imagen. ¿Sí? Pero ahora lo voy a buscar dentro de la carpeta de disco y voy a elegir este. Esperemos que sea este, ¿sí? Bueno, acá ya me cargo. Bueno, aquí ya tenemos nosotros la imagen de disco montada, ¿sí? Me muestra la partición, la capacidad, en este caso, que tiene el disco, ¿sí? Incluso el nombre del disco. Y entonces aquí ya nosotros podemos ver las carpetas que en ese disco duro pues existen, ¿verdad? Ya no nosotros viéndolo físicamente en el disco duro, sino que ya nosotros dentro de la imagen que tomamos de disco, pues ya lo podemos observar. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ir viendo en cada carpeta, por ejemplo, el contenido de los archivos, ¿sí? El contenido que van teniendo los archivos, y que media vez yo vaya escogiendo un archivo en específico, pues acá me va a mostrar también información de ese documento. Aquí también uno puede encontrar información importante, ¿verdad? Al momento de hacer un análisis más profundo de algún archivo. Y, por ejemplo, todas las carpetas que se muestran con una X son las carpetas que en algún momento se eliminaron dentro de ese disco duro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí había una que se llamaba cartas a la gerencia, pues esta carpeta no tenemos el acceso, pero sí, sí podemos, sí quedó un indicio de que esta carpeta existió dentro del disco duro y que en algún momento pues fue eliminada. Y acá, por ejemplo, archivos que se encuentran con una X dentro de una carpeta nos refiere a archivos que han sido eliminados dentro de la misma, ¿sí? Ahora, importante otra cosa, si nosotros en algún momento quisiéramos hacer una restauración o, por ejemplo, restaurar algunos archivos que fueron eliminados de ese disco, pues ya el tratamiento sería de otra forma. En este caso, existe mucho software especializado para recuperar, incluso después de algún formateo, todos los elementos del disco duro. Entonces, este disco duro, si nosotros, por ejemplo, al menos ya vimos, bueno, existieron ciertas carpetas que fueron eliminadas, entonces ya podíamos someter nosotros ese disco duro a un proceso de restauración de archivos eliminados y todo eso, ¿sí? Para este tipo de procedimientos, ¿verdad? Entonces aquí vimos, ya podemos ver nosotros las carpetas con las que contaba ese disco duro y las posibles carpetas eliminadas. Para realizar por ejemplo, en este caso, recuperar archivos de un disco duro, yo regularmente utilizo otra herramienta. Si gustan, voy a minimizar acá. Hay una herramienta muy buena y lo mejor pues que también es una herramienta open source, ¿verdad? Active File Recovery, solo quiero mostrarles a ustedes el entorno para que lo conozcan. Y esta permite incluso poder recuperar archivos de un disco que por algún momento se daña, ¿sí? Que ustedes, por ejemplo, puede ser un disco externo, una laptop, por ejemplo,
Yo lo he utilizado incluso para poder recuperar datos de discos que han tenido algún tipo de daño en su integridad de hardware, ¿verdad? Y más específico de software. Cuando es algún daño muy fuerte de hardware, pues definitivamente ya los investigadores forenses utilizarán ya temas más técnicos, ¿verdad? Pero en la parte de algún daño por partición o algo, pues este software es muy bueno, ¿sí? Y permite de alguna forma, pues, hacer un escaneos rápidos o un super scan, ¿sí? Y recuperar, ¿verdad? Recuperar acá en esta opción, recuperar los archivos. Definitivamente también les va mostrando los clústeres dañados de los sectores y clústeres dañados de un disco duro, ¿sí? Y cuáles partes obviamente no se pueden recuperar porque ya se encuentran con mucho daño, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles el día de hoy, ¿verdad? Más que todo es una introducción un poco breve a cómo utilizar ustedes ciertas herramientas que les van a servir para el tema de su análisis forense, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles. Este es el software que estamos utilizando para el análisis, FTK Imager. Yo les compartí un link y espero que lo hayan podido descargar. Si no, pues me comentan, yo le comparto a Fernando un link para que puedan bajarlo, ¿verdad? Y ustedes hacer sus pruebas dentro de su equipo. Entonces, esto es lo que tengo para el día de hoy, Fernando. No sé si habrán algunas preguntas o algunas inquietudes. Genial, Ingrid. Muchas gracias por la presentación de hoy. Déjame compartir un momento en mi pantalla para anunciarles algo a los alumnos, algo que tenemos para ellos. Y de todas maneras vamos a compartir esta herramienta con el público. No es una herramienta open source, así que no van a tener ningún problema para utilizarla. Y bueno, ahora queremos anunciarles algo. Queremos contarles lo siguiente, ¿no? Ya habíamos mencionado esto, y es que Seguridad Cero, como habíamos mencionado al inicio de la clase, es la comunidad más grande de ciberseguridad de toda la hispana, y cuya misión es la de romper esta brecha. Vean esta brecha enorme, más de 527,000 personas que son necesarias en esta área, ¿no?, de la ciberseguridad. Y en ese sentido hemos alcanzado con estos cursos a más de 60,000 personas y logrado capacitar ya con cursos completos a más de 1,500 profesionales, ¿de acuerdo? Y por ello les quiero presentar nuestro programa de especialización en investigación y cómputo forense, ¿de acuerdo? Este es un curso pago al cual van a poder inscribirse una vez terminado este curso gratuito. Este curso consta de 24 horas cronológicas, 24 horas completas de clases en la siguiente frecuencia, la que se ve en pantalla, ¿no? Martes y jueves, iniciando desde el 10 de junio con fecha de finalización del 6 de julio. El horario es el siguiente: 7 a 10 p.m. en la zona horaria UTC-5. En la parte inferior van a tener el horario para la mayoría de países de habla hispana, ¿sí? Si es que su país no está, pueden encontrar la zona horaria basándose en esto, ¿no? UTC-5. ¿Qué más? Este es un programa completo, el cual tiene 12 módulos extensos que van a ser distribuidos en estas 24 horas cronológicas. Mediante estos módulos vamos a cubrir todo lo concerniente a la investigación del cómputo forense, ¿de acuerdo? Léanlos, es un contenido bastante completo y van a poder acceder al libro de estudios que contiene todo este material, ¿de acuerdo? De forma descargable, de manera de que van a poder contar con él todo el tiempo que deseen. Igualmente, este libro va a estar disponible para ustedes en nuestra plataforma de estudios, ¿de acuerdo? También van a acceder a un grupo privado con todos los alumnos que han llevado esta formación antes para poder resolver dudas, consultas, y asimismo van a estar nuestros instructores dentro de este curso. Este grupo no solamente dura durante el dictado del curso, sino que el grupo permanece abierto aún después de que el curso termina, ¿de acuerdo? O sea, es un grupo al cual van a poder acceder, van a poder seguir resolviendo sus dudas aún después de que el curso haya terminado. Ese es un beneficio único que tenemos solamente nosotros en Seguridad Cero. Además, van a tener un certificado de finalización a nombre de Seguridad Cero,
el cual van a poder utilizar para corroborar su experiencia en este ámbito de la ciberseguridad. Asimismo, vamos a compartir con ustedes nuestra plantilla de informe de investigación forense digital con el cual van a poder presentar sus propios casos, ¿no? Le va a servir de base para poder partir de un punto, ¿no? Es el mayor problema que hemos visto en nuestros alumnos es que no saben cómo construir un informe completo, completamente alineado a los estándares. Entonces, con esta plantilla no van a tener esa dificultad. ¿Qué más? Desde luego los va a acompañar nuestra experta en este tema, Ingrid Santiesteban, con la cual hemos llevado todo este curso. Y adicionalmente a este curso van a tener acceso a 3 minicursos. Uno de seguridad de la información, el otro de ética del hacking, el otro de gestión de la ciberseguridad con el marco NIST. Eso sí, estos cursos son cortos, son cursos fugaces, con los cuales van a poder iniciar sus conocimientos en estas áreas. ¿Qué más? El precio de este curso normalmente está valuado en $500, ¿sí? Así fue el precio con el cual salió la edición anterior que editamos con Ingrid, ¿no? Sí, pero por esta ocasión tenemos algo interesante, un descuento sobre este precio, ¿no? Entonces vamos a revelar cuál es el monto del descuento para esta ocasión y es de 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder acceder a este curso por solo $197, ¿de acuerdo? La fecha fin de esta oferta es el 8 de junio. Faltan varios días todavía, aún vamos a estar en contacto porque todavía falta una clase, falta mucho contenido que entregarles a través de nuestros grupos de estudio, así que hay tiempo para que lo vayan pensando, para que vayan evaluándolo, para que vayan evaluando su participación en este programa completo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aceptamos todos los medios de pago, todos los tipos de tarjeta y PayPal, claro que sí, el medio de pago más grande del mundo. Entonces, les dejamos esta opción abierta. Asimismo, voy a compartir en este momento en el chat el enlace para que puedan informarse de todo el contenido que les he mencionado, que está en nuestro sitio web. ¿Sí? Entonces, dejen un momento. Aquí lo tienen, ya debería estar en la parte superior del chat el enlace. Y sean bienvenidos a nuestro curso completo. Igualmente nos estamos encontrando en la siguiente clase que va a ser el lunes, ¿de acuerdo? Dentro de unos días. Este lunes 31 de mayo van a poder participar de la última sesión donde vamos a terminar de cerrar todo el caso que hemos recorrido a lo largo de todas estas 4 sesiones en nuestro curso gratuito de investigación y cómputo forense. Entonces, Ingrid, vamos a pasar a resolver algunas preguntas que tengamos en el chat. Dejen sus preguntas, vi que habían varias pendientes. Por ejemplo, una que no recuerdo quién la hizo, pero que me llamó mucho la atención, y es que nos preguntaban si es lo mismo el clonado, ¿no?, que esta copia forense que hacíamos con FTK y Mayor. En la clonación, sí, la clonación de discos regularmente se realiza utilizando existen los clonadores de discos, estos son un hardware que se conectan a un servidor. En este caso, estamos hablando de un servidor forense donde van a ir a caer las copias. Un clonador de discos hace una copia exacta del disco, extrae toda la información que el disco trae. La imagen forense es la copia también exacta de todo lo que el disco duro contiene, incluyendo obviamente carpetas y todo. Realmente las diferencias no son tan grandes. Puede que el clonador de disco, por ser hardware, pues posea otro tipo de características. Regularmente yo tengo entendido que ya, por ejemplo, ya la información que da como resultado ya está, por ejemplo, la cifrada, ya trae su hash o su código para evitar el tema de poder nosotros, digamos, alterar en algún momento esta información. Pero sí, definitivamente un clonador es algo, regularmente lo utilizamos para clonar discos completos. Yo les mostré la vez pasada una imagen donde estaban un montón de discos duros. A esos son los que nos referimos con clonador de discos, pero si no contamos con un clonador de discos, el sacar la imagen de un disco duro, pues es lo que más tenemos al alcance. Asimismo, Ingrid, ahí para añadir un poquito más, también tenemos otro tipo de hardware como los bloqueadores de escritura, ¿no?, que nos pueden ayudar cuando estamos haciendo este proceso. Entonces, ¿qué más? Vayan dejando sus preguntas, por favor, para poder ir respondiéndolas
de la mano de Ingrid. Nos preguntan si hoy es la última clase. No, aún falta la clase final, la clase más importante que va a ser este lunes 31 de mayo en el mismo horario, ¿de acuerdo? Donde, como les mencionaba, vamos a terminar de cerrar el caso que hemos ido recorriendo a lo largo de todo este curso. A ver, veamos qué otras preguntas tenemos por aquí. Ingrid, aquí Frey nos pregunta si existe algún procedimiento, norma o estándar para el proceso de la cadena de custodia. Ya hemos hablado ya nos ha mostrado un par de estándares que se remiten a lo que es el cómputo forense, pero ¿tenemos algo específico sobre este punto o no contamos con algo así? Para el tema de cadena de custodia, si nosotros analizamos estos documentos que yo les presenté acá, pues sí hay detalle, por ejemplo, de cómo nosotros como investigador forense debemos de llevar el tema de la cadena de custodia. Aunque muchas veces, como yo te comentaba, en muchas entidades de seguridad o incluso un investigador privado forense, pues tiene sus propios procedimientos, pero lo importante es de que este procedimiento que se vaya a llevar, pues se apegue a algún estándar existente y con el fin de proteger toda esta información, todos estos dispositivos documentado, ¿verdad? Porque podemos decir, yo utilizo este procedimiento, pero media vez no es algo que esté debidamente documentado, pues muchas veces queda en el aire. Genial, genial, Ingrid. Entonces, sigamos respondiendo a las demás preguntas, ¿no? A ver. Aquí Alejandro nos pregunta, ¿qué podemos hacer en el caso de que tengamos un disco encriptado, ¿no? ¿Qué alternativa tendríamos? Ok. Sí, por ejemplo, para discos encriptados ya podemos nosotros utilizar otro tipo de herramientas ya un poquito más sofisticadas. Recordemos de que utilizar muchas veces herramientas open source como a las que nosotros tenemos alcance, pues a veces tienen sus limitantes. Ya herramientas propias de pago, pues son herramientas muy poderosas que pueden incluso hacer este tipo de actividad, ¿verdad? Como yo les comentaba aquel día, existe un pendrive propio de Paladin que desbloquea equipos, no importando si tienen contraseña y todo esto, ¿verdad? Entonces, importante es también conocer a veces muchas limitantes que nuestro software como open source pueden llegar a tener y nosotros llegar a conocer también alternativas que pueden ser de pago que nos pueden ayudar a este tipo de actividades. Genial, genial. Entonces, respondamos una última pregunta. A ver, vamos a buscar en el chat la pregunta final para cerrar la sesión de hoy, ¿no? Nos preguntan, ¿qué pasa si los archivos son borrados de la PC, ¿no? ¿Cómo podríamos recuperar esa información? Y si esos datos son válidos aún en el caso. Sí, yo les comentaba que, por ejemplo, lo que vimos nosotros en la imagen de disco duro que tomamos, observamos las carpetas que en algún momento pues fueron eliminadas del disco. Entonces, ya tenemos ahí un indicio que hay carpetas que fueron eliminadas. El proceso siguiente acá es lo que yo les comentaba, realizar una recuperación de archivos eliminados dentro de ese mismo disco duro, ¿verdad? Ya utilizando esta herramienta que yo les presenté, hay muchas otras herramientas, pero esta es la que yo utilizo y sí es un porcentaje muy alto de archivos que me van a recuperar. Por ahí vi también una pregunta que decía, ¿cómo puedo yo saber la fecha y hora en que se eliminó? Se puede llegar a saber cuando nosotros restauramos estos archivos, aparece cuándo se eliminó, la hora en que se eliminó, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucho software que nos muestra toda esta información y que el informático forense, pues, se va a ir haciendo de sus kits de herramientas de software para sus análisis. Perfecto, perfecto, Ingrid. Muchas gracias por la sesión de hoy. Nos vemos con todos, con Ingrid y con todo el público. Recuerden, este lunes 31 de mayo para la sesión final, donde vamos a terminar de cerrar todo este círculo, todo este curso gratuito de investigación y cómputo forense. Y también los esperamos en nuestro programa de especialización completo, cuyo enlace e información completa van a encontrarlos en este momento en la parte superior del chat. Nos vemos hasta el día lunes. Hasta luego. Feliz noche, muchas gracias.